Bueno, hasta la semana pasada teníamos tasas de los créditos hipotecarios que llegaban a una nueva marca, ¿no? En noviembre, a un nuevo récord, lamentablemente. Sin embargo, hoy vemos que hay una situación distinta donde se frenan. Ahora, podría ser circunstancial o ya podríamos decir que es la tónica que se viene para más adelante, una especie de normalización. Bueno, una gran pregunta. Yo creo por ahora que este efecto de esta frenada de tasa en este último tiempo tiene que ver un poquitito por el resultado, en fin, de este freno del cuarto retiro, que sabemos que estos primeros tres retiros ya habían inyectado 50.000 millones de dólares al mercado, que generaron presión inflacionaria y por otro lado empezaron a desfondear literalmente, los costos de fondo eran cada vez más caros para que los bancos pudieran obtener y poder dar estos créditos hipotecarios a tasas tan bajas a 30 años. Y eso empezó a generar obviamente presiones sobre esta alza de tasa y dado este freno al cuarto retiro y por otro lado los resultados eleccionarios que generaron en el mercado una buena expectativa, ha ayudado a que esa tasa se empiece a frenar. Pero finalmente, si esa tendencia seguirá en el descenso, no va a depender mucho del resultado finalmente de nuestras elecciones presidenciales de fin de año. Sí, o sea, claramente siempre acá hay un contexto político que influye muchísimo. Ahora, lo que podría haber pasado con un nuevo retiro, obviamente también, sobre todo con las ayudas sociales, veíamos mayor liquidez, inflación, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los nuevos ajustes que debiese hacer el Banco Central para que esta situación se mantenga? Había tanta gente que había juntado plata para poder comprar y que en definitiva tuvo que dejar ese sueño de lado. El Banco Central tiene reunión de política monetaria el 14 de diciembre y lo más probable que lo que dicen varios economistas y personas que están muy bien relacionados con el tema macroeconómico como don Vittorio Corbas, que muy probablemente se aumente finalmente la tasa de política monetaria justamente porque la economía está sobrecalentada, hay déficit a nivel de cuenta corriente y por otro lado nos encontramos con mucho dinero que está circulando en la economía, tenemos obviamente toda la situación que viene de la pandemia, este freno de actividades y servicios que obviamente está empezando a retomar, pero con esta presión inflacionaria que finalmente, recordemos, un impuesto tremendamente más gravoso, sobre todo a las personas de familias más vulnerables, el Banco Central muy probablemente aumentará la tasa y por ende tendremos que ver cuál va a ser el efecto final, pero ese aumento de tasa obviamente le va a pegar finalmente a los créditos hipotecarios. Aún hay espacio de baja, pero insisto que va a depender también de la resolución final del tema político, porque obviamente la incertidumbre aumenta igual también el riesgo y todos los actores finalmente aumentan sus tasas, dado el aumento de la incertidumbre finalmente en el mercado. ¿Pero es por la incertidumbre del momento, o sea, básicamente la elección que se viene, o también depende de quién sea electo presidente? Siempre la economía va a tener un efecto multifactorial y por un lado claramente si hay un cuarto retiro que también es una voluntad política, ¿cierto? Si hay un cuarto retiro obviamente le pega directo al mercado de capitales porque finalmente las AFP deben liquidar posiciones que tienen hoy día en, por ejemplo, bonos de bancos y eso finalmente afecta el financiamiento de los créditos hipotecarios. Entonces finalmente igual impacta en los plazos y también impacta en la tasa porque aumenta la presión inflacionaria y el Banco Central debe seguir aumentando las tasas, la TPM, para finalmente frenar esta inflación. Y por otro lado, el aspecto político, finalmente si nosotros tenemos hoy día un Congreso, de acuerdo a los últimos resultados eleccionarios, un Senado que está más equilibrado con respecto a las dos grandes fuerzas políticas y también un Congreso, se espera y el mercado ve que tiene que haber una mayor búsqueda de consenso. Pero finalmente la decisión política presidencial es muy relevante en un país porque los programas económicos hasta ahora que están arriba de la mesa son muy distintos y el mercado así lo percibe con respecto a quién va finalmente a tomar el destino de liderazgo de nuestra nación. ¿Ve algún programa en ese sentido, hablando de la economía, mejor que el otro o más claro que el otro? Bueno, en esto finalmente yo más hablo desde mi perspectiva como igual pyme, pequeña y mediana empresa, y creo que obviamente todos los programas que hoy día apunten, y también lo vimos en los resultados eleccionarios, cuando uno ve el programa del candidato Parisi, que sacó una muy buena votación, 13,8%, es un programa que finalmente busca achicar Estado, es un programa que también busca fusionar y de alguna manera ahorrar impuestos para redistribuir en otros temas apremiantes para la ciudadanía, como obviamente salud, pensiones, entre otros, y obviamente ese programa yo lo encuentro bastante más similar al candidato Kast que al candidato Boric a nivel de similitudes de disminuir impuestos. De hecho, las pymes que facturen menos de 25.000 UF pasan y pasamos a tener en el fondo una tasa de impuestos cero. Y eso obviamente desde mi punto de vista creo que es muy positivo para la economía. Todavía quedan por supuesto muchos ajustes, pero creo que ese programa
yo me siento desde el punto de vista muy del usuario mucho más cómodo y que creo que va a traer más crecimiento al país, que es finalmente lo que necesitamos para salir de la pandemia y no seguir endeudando a Chile. Ya tenemos una relación de deuda bruta PIB del 37% y mientras eso más aumente, más caro es endeudarse a Chile. Sí, bueno, por eso también lo que conversábamos antes, tanta gente que tuvo que finalmente arrendar, hay gente que se fue a vivir de allegada mientras porque querían comprar y con esto de las tasas en definitiva tuvieron que postergarlo. ¿Cuál sería la recomendación tomando en cuenta la buena noticia del momento, porque no sabemos cuánto va a durar, que tenemos hoy? Es que se tiren a la piscina igual, es que esperen, porque no sabemos qué es lo que va a pasar tampoco a futuro. Podría ser un mejor panorama, podría ser peor, podría ser igual. Es una gran pregunta, me la hacen muy a menudo ahora este último tiempo, de qué hacer. Yo creo que aquí lo primero que hay que tener claro es que la inflación va a persistir muy probablemente el año 2022, lamentablemente, y finalmente como mecanismo de protección ante la inflación, siempre las propiedades durante los últimos tiempos y siglos probablemente han sido un lugar de protección patrimonial muy potente. Entonces, personas que tienen hoy día la capacidad de crédito, aunque sea en el límite o complementando con su pareja, con un hermano, con un familiar y poder comprar, creo que siempre va a ser una buena opción, sobre todo si en épocas de incertidumbre probablemente las inmobiliarias pueden estar dispuestos a hacer algún tipo de atención, descuento, beneficio, forma de pago del pie. Ya, y eso podría estar pasando porque durante la cuarentena habían muchas obras paralizadas y vemos grúas en todas partes, están construyendo edificios, ¿no? Finalmente, con menor capacidad de crédito, las personas no están comprando. ¿Qué pasa con esos tremendos proyectos que tienen los departamentos que uno los ve y siguen ahí disponibles? Es posible que efectivamente hayan rebajas en los precios, obviamente no pueden ser muy sustantivas porque de todas maneras ahí hay una inversión para la inmobiliaria, pero por último facilidades para los clientes que también se adapten a la nueva realidad país, básicamente. Siempre van a haber la posibilidad de que hayan opciones de descuento y siempre la invitación a las personas que obviamente por ahora este aumento de tasa no puedan comprar, que finalmente busquen tal vez complementar renta o definitivamente en esa misma inmobiliaria que tenían una promesa de compraventa, pedir que finalmente se lo trasladen a otro proyecto que por ejemplo esté para 2 años más y así seguir complementando ese pie. Pero siempre en el fondo las inmobiliarias, dada la situación y coyuntura del mercado, van a dar algún tipo de oferta o algún tipo de descuento o para ayudar en el pie o para amoblar el departamento u otro. Ahora, lo que hay que tener claro es que a nivel de stock, que es un indicador típico en el mundo inmobiliario que tiene que ver con cuántos meses nos queda para poder agotar todo el stock inmobiliario, todavía está en niveles bastante sanos. Los últimos 2 años, a pesar de la pandemia, se han vendido normalmente unidades inmobiliarias y por ende no veo todavía que la industria inmobiliaria esté muy ajustada como para ir a hacer descuentos tan importantes que la gente se espere. Pero bien, siempre las personas y el consejo siempre es el mismo, cotizar, preguntar y además ver con bancos y también con mutuarias, que hoy día las mutuarias siguen teniendo alternativas de crédito a 30 años. Varios bancos recogieron plazos, pero las mutuarias, por ejemplo, siguen teniendo 30 años, entonces la invitación de las personas es no quedarse con un no, siempre cotizar también con mutuarias, no solamente con bancos, para poder ver si tal vez bajo esa perspectiva le pueden dar todavía crédito hipotecario. De lo contrario, seguir ahorrando y esperando finalmente si puede haber alguna oportunidad o oferta que se presente en el año 2022. Sí. Durante las cuarentenas también muchas personas buscaron casas. En general es un tema que uno ya tenía medio olvidado por la seguridad. Lamentablemente hay muchísima inseguridad, bueno, no solamente en Santiago, pero en Santiago particularmente. Y por eso mucha gente optaba por el departamento. Sin embargo, sobre todo quienes viven con niños y quienes se vieron ahí más complicados con el encierro, empezaron a buscar casas. Es una tendencia que se ha sostenido, pregunto porque obviamente es mucho más caro también comprar una casa y está más difícil ahora. Por supuesto que la configuración de compra del consumidor chileno cambió absolutamente y muy probablemente va a quedar en ciertos elementos de forma permanente. Y esto tiene que ver con el teletrabajo. Yo sé que no todos tenemos la posibilidad de teletrabajar, pero obviamente varias personas quedaron y van a quedar buscando al menos en su ambiente laboral esa mezcla para poder obviamente complementar probablemente los roles de papá y mamá. Y en ese caso también las casas a nivel de espacios e incluso los departamentos probablemente se van a buscar espacios donde existan estos lugares donde yo pueda obviamente teletrabajar y también obviamente las casas aumentaron tremendamente su demanda por el tema de los espacios, justamente por las cuarentenas y también vemos que ese efecto también se llevó a regiones y el sur de Chile también se vendieron y siguen vendiéndose muchos terrenos para poder obviamente construir sus propias casas y ya definitivamente personas que pueden hacerlo, teletrabajar y ya alejarse de las grandes urbes
por el tema de traslado, espacio, teletrabajo, etcétera. ¿Es buena idea comprar un terreno? O sea, había gente buscando casa en el sur y estaba imposible porque en algún minuto todo el mundo se quería ir para allá el año pasado. Pero por ahí comprar un terreno pensando a futuro, si es que sobre todo pudiesen subir, si es que seguimos con esta tendencia, ya que pandemia no se ha acabado y no sabemos cómo nos va a tratar el próximo año también. Siempre lo que tiene que ver con una inversión inmobiliaria en términos generales, terreno, casa, departamento, por supuesto que tiene que ser una buena ubicación, conectividad, dependiendo de qué tipo de activo yo estoy evaluando. Si es terreno, por supuesto, algo que esté cerca de un lago, algo que esté cerca de algún pueblo, algo que tenga algún nivel de servicios relativamente cerca, siempre va a ser un activo que va a tener una gran plusvalía. De hecho, un tema muy simple, si una propiedad de 2.000 UF yo le agrego un 2% de plusvalía por año, esa propiedad fácilmente a 30 años podría hasta duplicar su valor. Esa propiedad o ese activo podría valer 4.000 y ese es un número que a veces las personas no ven todos los días, pero que es realmente positivo a la hora de poder, obviamente, incrementar el patrimonio familiar. Así que sin duda alguna que cualquier ese tipo de activo, y particularmente terreno, sobre todo, insisto, bien conectado o algún lugar interesante, vista al mar, vista a un lago, etcétera, claramente va a ser siempre oro literalmente de manera física, de tierra, porque va a tener una excelente plusvalía el día de mañana si esas personas lo quieren vender o quieren obviamente armar su casa y esa casa va a tener una mayor plusvalía. Y en Santiago, una pareja joven, por ejemplo, ¿qué tipo de departamento están buscando? Por ejemplo, si antes uno pensaba tal vez por ahí un dormitorio, después se agrandará si es que se piensa, no sé, de tener hijos o lo que sea, a veces son prácticamente estudios donde convivir dos personas, sobre todo teletrabajando, me imagino que debe ser súper complejo, ¿no? Yo no sé si están buscando espacios más grandes, si sigue siendo la prioridad el metro, por ejemplo. Nosotros vemos, por supuesto, que va a depender siempre de las necesidades y las etapas familiares de cada persona o familia, pero finalmente lo que uno ve es que, por supuesto, el metro, y creo yo, cuando uno viaja alrededor del mundo, uno ve que las grandes urbes, el metro pasa a ser fundamental, el metro pasa a ser un elemento clave como el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿cierto? Clave en la medida que va alimentando diferentes partes del cuerpo, en este caso es lo mismo en una gran capital. Los metros van a seguir aportando un enorme valor y las personas van a elegirlo como medio de transporte alternativo y obviamente, por supuesto, también hemos visto que el auto ha ido creciendo por este temor a contagiarse, entonces también ese departamento probablemente hoy día van a demandarlo con estacionamiento. Exacto. Y también a las personas que nos están viendo, escuchando, y creo que un tema también importante, que cuando a veces quedo corto para poder comprarme esa propiedad que era tal vez más cara, justamente por esta alza de tasa, siempre yo, si puedo lograr comprar, la tasa la puedo refinanciar, existe hoy día el proyecto de portabilidad aprobado, el proyecto de portabilidad financiera, por ende siempre puedo renegociar esa tasa, y por otro lado tal vez partir con algo más pequeñito, pero aprovecho de capturar esa plusvalía que recién estábamos hablando, y el día de mañana yo puedo vender esa propiedad rentabilizando mucho más ese ahorro, ese arriendo que iba a pagar lo pago en esa propiedad más pequeña, pero vendiéndola o dándole parte de pago para una propiedad más grande. Entonces puedo también ir escalando de a poco ese capital inmobiliario para poder ir accediendo probablemente a una vivienda de mejores características, de mayor tamaño, mejores espacios. Perfecto, Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil. Muchísimas gracias por esta entrevista y que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Chao.